bien, ahora vamos a hablar de la estimulación en nuestros niños, por supuesto, pero el lenguaje. Estimula el lenguaje de tu bebé. Estamos con Sarela Quiroz, especialista en estimulación. Sarela, ¿cómo estás? Encantada de estar acá. Ajá, hoy hemos venido con una bebé encantadora. Ella es Camilita. Y ya desde que empezó a decir Pampers, ¿no? Pampers, di Camila. Pampers. Muy bien, cuéntanos un poquito y oriéntanos a los papis. Bueno, ¿cómo hacer? Hoy vamos a hablar sobre la estimulación del lenguaje. Realmente existen diferentes formas de estimular el lenguaje, pero la principal es definitivamente hablándole muchísimo a nuestros hijos. Una de las formas que nosotros podemos aprovechar es definitivamente el momento en el que nuestros hijos están jugando. Por ejemplo, aquí Camila está jugando acá con el rompecabezas y tiene el rompecabezas de animales, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos, por ejemplo, trabajar con ella el sonido de los animales. Por ejemplo, aquí, mira Camila, ¿qué es? Miau. Ah, es un gato. Miau. Hace miau, pero se llama gato. 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 Y colocamos al gato por acá. En otro momento de repente nosotros podríamos solamente dejar que ella esté armando el rompecabezas, pero acá nosotros debemos siempre tener en cuenta que cada cosa que le vamos a presentar a nuestro niño es importante que le hablemos. Y dime, ¿y a qué edad debemos empezar con esta estimulación? Mira, desde que el bebé nace realmente nosotros estamos estimulando el lenguaje o podemos estimular el lenguaje, pero obviamente el lenguaje comprensivo. Una forma de comunicación que se establece entre el padre y el bebé es, por ejemplo, a través de los gestos, de la voz, ¿no? De la voz. Y de hablar adecuadamente, ¿no? Dime sí, preciso. Sí, justo. Si te das cuenta, hace un momento, te presto, princesa. Aquí. Hace un momento yo le estaba diciendo a Camila, es gato, ¿no? Se llama gato, pero le decimos miau. Si bien es cierto, nosotros empezamos por el sonido onomatopeico, siempre debemos hablarles claro. Recordemos que somos nosotros los que le enseñamos a hablar a nuestros hijos. Ajá. Sí, porque a veces uno dice, ay, tu callito, no sé qué. O sea, hay que hablar bien para que ellos también aprendan adecuadamente las palabras y no se les haga más difícil, ¿no? Así es. Hablarles ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, con Camila hemos estado practicando algo bastante importante. Algo que nosotros tenemos que desarrollar y estimular mucho a nuestros hijos es el soplo. Por ejemplo, esto. Camila, vamos a soplar acá la jirafita, mira. A ver tú. Muy bien. Camila. ¿Y por qué es importante que ellos soplen? ¿Por qué? Porque mientras nosotros hablamos, tenemos que controlar el aire. Igual podemos soplar las plumitas. Camila, vamos a soplar las plumitas. ¡Wow! ¡Qué se ven las plumitas! ¡Mira, eso también! Muy bien. ¡Qué linda! Así podemos soplar de repente. Y podemos, papelitos. y conseguir cositas en casa, ¿no? Sí. Papelitos, que sople papelitos. Yo acá tengo papelitos. No lo voy a sacar si no nos hacemos un carnaval. Sí. Tengo papelitos, cañitas que tienen sonido y entonces podemos trabajarlos así. ¿Y puede inflar globitos? Sí, por ejemplo. Ellos ellos todavía no llegan a inflar globos. Pero por ejemplo, ¿qué edad? Para que puedan inflar globos, realmente globos grandes, aproximadamente 5 años. Por la fuerza que necesitan en los músculos de la boca, ¿no? Algo que es importante también, papitos, es que para que nuestros hijos puedan hablar bien y puedan hablar en el momento, es importante que ellos aprendan, por ejemplo, a masticar. A veces cuando nosotros empezamos a darle de comer a nuestros hijos, ¿qué hacemos? Licuado, ¿no? Ajá. El licuado realmente tenemos que anularlo. Picadito o bien machacadito, porque ellos necesitan ejercitar los músculos de la boca, ¿no? El hecho de hacer tienes esto, de razón, tienes masticar. razón. A veces uno no piensa en eso y dice, no le doy licuadito porque sí, que no quiere, porque no le gusta, etcétera. Y estos ejercicios ayudan a disminuir los problemas de lenguaje, me imagino, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El hecho de soplar ayuda muchísimo a respirar. El hecho de repente de masticar ayuda mucho a tener una mejor articulación. Ahora también hay ejercicios que son para la lengua. Por ejemplo, el chupetín que comúnmente le damos a nuestros niños, podemos colocarlo acá arribita para que ellos puedan intentar sacar la lengua. Exacto. Porque te diré que la mayoría de problemas de lenguaje que pueden surgir adelante suelen ser por dificultades para elevar la lengua. El común sonido de la R, por ejemplo, ¿no? Que se conoce como rotacismo, precisamente se da porque hay una dificultad para poder elevar la lengua y sostenerla en el paladar, ¿no? Para poder hacer este sonido. Ajá. Y dime, ¿cuánto debe durar esta estimulación? Que la podemos hacer, ojo, papis o mamis. Bueno, aquí sí, dependiendo de la edad del niño, en una primera etapa empezaré con de repente algunas palabras muy simples, mamá, papá, teta.
Con tarjetas, ¿no? Tarjetas de repente como estas, en este caso son tarjetas para trabajar directamente, pero con niñas como Camila podemos trabajar, podemos trabajar de 15 hasta 20 minutos, porque son actividades bastante recreativas, ¿no es cierto? Para hacer esto. Por ejemplo, en este caso, este también te está haciendo cosquillitas. En este caso son figuras para poder facilitar el lenguaje, A ver, ¿no? claro. Por ejemplo, Y perro. el globo, se desinfló el globo. ¿Cómo se desinfló el globo? ¡Toc! Estamos tocando la puerta. ¡Ay, qué linda, verdad! Algo súper simple, ¿no? Cosas que pasan en la casa. Dime una cosa, ¿y qué pasa si ellos no responden a la primera? ¿Nos Y estresamos? no, ¿Qué no hacemos? nos ¿Cuál es estresemos. la edad máxima en que un niño ya debería de hablar? Mira, al año deberían tener 5 palabras. Después del año, se espera que al año y medio por lo menos deberían tener alrededor de unas 20 palabras. No todos los niños tienen el mismo ritmo Claro, de unos desarrollo. avanzan más que otros, ¿no? A los 2 años sí se espera que el niño pueda empezar a construir frases. Y a los 5 años ya debe haber terminado de desarrollar su lenguaje y por lo tanto tener una mejor articulación. Si a los 5 años mi niño no está hablando de la manera correcta, ahí entonces el niño entra a terapia de lenguaje. Y una cosa, y porque la mayoría de niños aprenden a decir primero papá que mamá. Sí, es reclamo, porque... Acá está el sustento. Lo que ocurre es que cuando los niños empiezan a emitir sonidos, empiezan por sonidos explosivos. La P, por ejemplo, es mucho más fácil que un papá, sale más fácil que un mamá. Porque si nosotros vamos a decir mamá, tenemos que juntar los labios, presionarlos ciertamente y luego... es más dificultad. Es más Mis complicado. hijas han querido decirme Sí. mamá, solo que le salió papá. Suele ¿No? suceder y las Porque mamitas manifiesta. reclaman. Las mamitas reclaman. No puede ser papá. Sí, y todo y papá. Lo primero que dice es papá. Pero es porque es una sílaba, un fonema más fácil de emitir. Entonces, Así más o menos a los 2 años ya tienen que estar hablando un poquito y a los 5 ya debe estar mucho claro, mejor, exacto. Si mucho nosotros mejor. vemos que nuestro niño ya tiene 2 años y no está emitiendo palabras, se está demorando mucho, hay que analizar bien el contexto y definitivamente no pensarlo más. Llevar a nuestro niño a estimulación del lenguaje. Propiamente estimulación del lenguaje. Que no es nada malo, es una ayuda. Por supuesto. No sientan que su niño es un niño, pues, ay, qué horror, que tiene un problema. que tiene problemas. No. Sino que de repente está teniendo un poco de dificultad y nosotros podemos Y se le ayudar a su ayuda, desarrollo, ¿no es por cierto? Es supuesto. normal y natural. De eso se trata. Sarela, Sarela, muchísimas gracias. Y quiero que nos digas dónde te encontramos. Bueno, me encuentran en Yo Puedo al 461-2918 San Pueblo Libre o en Los Olivos al 521-6906. Visiten siguiendo nuestra página web www.yopuedo.com.pe. Gracias, me ha dicho. Está aprendiendo. Pero me parece que está muy bien entrenadita. Está Bastante hablando bien, bastante. bastante bien. Eso nos da mucho gusto. Así que háganlo en casa también con sus esposos. Ahora sí, gracias, Camilita. Te regalo tú. ¿Cómo se llama? Pampers. Papi. Muy bien. Felicitaciones. Ya tiene su Pampers y ahora sí nos vamos con Sasha.